Muy bien, me parece que ya la están viendo, ¿verdad? Ok, antes de empezar esto, pues déjenme comentarles que, como todos ustedes saben, es una nueva enfermedad, pero debemos recordar una cosa. Esto ya había pasado. Durante mi entrenamiento tuve la oportunidad de ver los primeros casos de SARS que venían de Hong Kong. En mi, en mi entrenamiento en México éramos el hospital de referencia para este tipo de enfermedades. Y la diferencia es esta, solamente llegaron 2 casos, pero los 2 casos fallecieron. Entonces, estamos ante una enfermedad por un coronavirus que es rápidamente diseminada, es con una letalidad muy baja y eso es lo que estaba volviendo locos a todos los sistemas de salud. Como sabemos, pues los coronavirus son una clase de virus que están dentro de unos reservorios animales y el virus aprendió a cómo pasarse al romper esa barrera de las especies y pasar al humano. Como es una enfermedad netamente respiratoria, me gustaría compartirles esto, pues. La replicación viral primaria ocurre en el epitelio de la mucosa del tracto respiratorio superior, tracto respiratorio inferior y la mucosa gastrointestinal. Y hasta ese punto el paciente es netamente asintomático. Esto es muy importante, esto es muy interesante porque dependiendo de eso, dependiendo de dónde se va a dar la replicación mayor, es donde vamos a tener los síntomas. Hay un periodo que no está determinado hasta el momento, puede variar entre 2 días hasta 21 días, en que el paciente no presenta ningún síntoma. Y dentro de los síntomas que presenta, van a haber involucramiento del sistema respiratorio, daño hepático, cardíaco, daño renal, y todo eso involucrado por el sistema EK2, porque es la forma en la cual el virus puede entrar a nuestro sistema. Dentro de la fisiopatología que vamos a tener, pues vamos a tener un daño alveolar difuso con exudados celulares, vamos a tener una descamación de los neumocitos, formación de membrana hialina, los infiltrados mononucleares inflamatorios, principalmente por linfocitos. Estos todos son los cambios patognomónicos que se dan en una persona con SARS. Y si nosotros nos recordamos nuestro entrenamiento en medicina interna o como médicos generales, pues lo que nosotros teníamos era que esta es la misma fisiopatología que da en un daño respiratorio severo agudo. Lo que va a diferir entre el SARS y el MERS, que es el síndrome respiratorio del Oriente Medio, difiere en la secreción mucosa masiva que es propia del COVID-19. Como ustedes pueden ver, no tenemos ahora experiencia con la mayor parte de los casos, porque afortunadamente no tenemos muchos en Guatemala. Y lo que les voy a presentar, pues son los datos que se pueden obtener en la literatura, basados principalmente en la experiencia de Corea, de Wuhan, y de todo de Italia y de España. ¿Qué es lo que sucede con esto? Llega el punto de la tormenta de las citoquinas, no es el punto de mi plática esto, pero es algo muy importante de recordar. Vamos a tener una rápida replicación viral, un daño celular acelerado, aumento de la producción de citoquinas, fugas vasculares, muerte celular endotelial. Y es una cosa muy importante porque vamos a tener una downregulation y un desplazamiento del sistema EK2 que va a aumentar la inflamación y la permeabilidad vascular. Y una cosa muy interesante que estábamos leyendo hasta el día de ayer con esta novedosa enfermedad es este término, antibody dependent enhancement. Es una situación muy interesante que se está dando en los pacientes principalmente jóvenes, en la cual la interacción de la fracción cristalizable de los receptores contra los anticuerpos neutralizantes facilitan la respuesta inflamatoria, pero aumenta que los mismos anticuerpos también tengan el mismo objetivo de los órganos diana, que en este caso, en el caso del pulmón, es el neumocito. Aumenta la persistencia de la replicación viral en el tejido pulmonar y hace que los pacientes
los mismos anticuerpos van a atacar las células normales de los neumocitos y van a producir en los pacientes jóvenes y en los pacientes, no tanto los afectados por enfermedades crónicas, van a llegar a producir muerte súbita. No se sabe por qué. Todavía hay muchas teorías, pero esto es lo que se ha estado manejando hasta este momento y esto es lo que está publicado hasta el día de ayer. Una de las cosas importantes que hablábamos con el doctor Castro era qué vamos a hacer con los pacientes oncológicos. Principalmente, vamos a ir por fases. Debemos ver cuáles son las características clínicas que van a tener estos pacientes. Encontré una publicación en la cual los dividían entre los pacientes menores de 60 años y los mayores de 60 años. Quiero que vean estos números. Las principales características clínicas son fiebre, tos, fatiga, disnea y en una porción muy menor vamos a tener dolor abdominal y diarrea. Esto es muy importante porque nos estamos enfocando solamente en los pacientes que están presentando los síntomas de vía respiratoria superior e inferior. Y déjenme decirles que cuando ya se presenta la fatiga y la disnea, ya tenemos involucramiento del intersticio pulmonar y ya tenemos una enfermedad pulmonar aguda avanzada. Y esto es un dato que a mí me interesa muchísimo mostrarles. Según una publicación, tenemos pacientes asintomáticos hasta el 30.8%. Quiero que piensen en las implicaciones que va a tener con el tratamiento, primero, de los pacientes y segundo, la protección que todos como médicos debemos tener, porque estamos hablando que 3 de cada 10 pacientes que presentan la enfermedad no van a tener ninguno de los síntomas que nosotros estamos escuchando en este momento. Y si les vuelvo a decir que la fatiga y la disnea son las características clínicas que hacen sospechar que el paciente ya avanzó en la enfermedad, tenemos un tremendo problema en el cual, si lo pasamos a los pacientes sin enfermedades crónicas, debemos discutir qué es lo que vamos a hacer. Pero si lo pasamos a los pacientes oncológicos, tenemos que tomar cartas en el asunto lo más pronto posible. Debemos hacer los protocolos de manejo de cada unidad, porque los pacientes asintomáticos varían hasta un 30.8%. Ahora, el tema son hallazgos radiológicos. Quiero que se tomen unos 30 segundos para que vean esta placa. Primero piensen, ¿esta es la calidad de radiografías que nosotros obtenemos todos los días? Yo creo que la respuesta la tenemos todos. Con este tipo de radiografías debemos ser muy conscientes en qué es lo que estamos viendo. Vean esto. Estoy seguro que todos encontraron la lesión que estoy marcando. Y una cosa muy importante, la radiografía de tórax va a depender de 2 factores. Primero, la técnica y la calidad de la radiografía que vamos a tener. Y segundo, vamos a tener que depender de las destrezas para poder encontrar esos sutiles cambios que estamos viendo. Ahora bien, deberíamos nosotros tener acceso a tomografía computada lo más rápido posible, porque estas son las imágenes de este mismo paciente. Como ustedes pueden ver, ya existe un daño de diferente tipo, de diferente magnitud. En esta imagen encuentro por lo menos 3 tipos de patrones diferentes que me empiezan a decir que existen áreas de consolidación, que existen áreas de inflamación y que existen diferentes formas de la enfermedad. Esta imagen también es una de las que más se acercan a la que nosotros tenemos todos los días. Y si ustedes vuelven a ver, las imágenes que están en la radiografía de tórax sobresaltadas por las flechas son muy sutiles de encontrarlas, pero en la tomografía lo podemos encontrar de una forma mejor y más clara. Ahora bien, ¿cuáles son los hallazgos radiológicos no patognomónicos? Porque en esta enfermedad solamente estamos obteniendo la descripción de todo lo que se ha
estado viendo acorde avanza la enfermedad. Primero, vamos a tener tres tipos de hallazgo. Primero, las densidades, el patrón intersticial y la reacción pleural. Dentro de las densidades vamos a tener las imágenes de vidrio despulido puro, las imágenes de vidrio despulido con consolidación. Dentro del patrón intersticial vamos a tener un patrón reticular o empanal de abeja. Y dentro de las reacciones pleurales vamos a encontrar signos varios, como el signo vacuolar, broncograma aéreo o el aumento vascular. Como ustedes se dan cuenta, no difieren mucho de lo que se puede encontrar en una tomografía de un paciente oncológico sin tener esta enfermedad. Entonces tenemos que estar muy claros en los cambios que vamos a ir obteniendo. Me gustaría compartirles algunas de las imágenes para que tengamos idea y recordemos cada uno de estos hallazgos. Esta es una tomografía normal. Como ustedes pueden ver, el intersticio pulmonar no es visible, que es la parte normal del intersticio, no se ve. Y aquí quiero que lo tengan en mente para poder ver las siguientes imágenes. Dentro de esto, esta es la tomografía normal, pero acá vamos a empezar a ver lo que está descrito en la imagen de la sección A como imágenes en vidrio despulido, que son todas las imágenes, permítanme. Ok, son las imágenes en esta parte, son densidades, esta es la parte normal del pulmón, estas son las densidades que se pueden ver. Como ustedes pueden ver, no tienen un patrón específico, pueden ser a la periferia, pueden ser centrales, puede interpretarse en cualquier región anatómica, superior, inferior, media, en cualquier segmento anatómico pulmonar. Existen dos, en la sección A, existen dos imágenes. Primero las de vidrio despulido y tenemos las imágenes de vidrio despulido más consolidación, donde está la flecha negra. Eso ya, solo con esta imagen pueden ver todo lo que se puede encontrar en un solo paciente. Y en la parte B, pues encontramos el signo vacuolar, que es esta parte de acá, que tiene un pequeño halo o una región que se pudiera interpretar como una burbuja de aire en eso, recordando esto. Y también tenemos engrosamiento septal en el lóbulo inferior, que está marcado con la flecha negra. Solo en estas tomografías encontramos patrón pleural, encontramos patrón de consolidación, encontramos patrón intersticial y patrón con diferentes densidades. Recordemos que el vidrio despulido se interpreta netamente como inflamación pulmonar aguda. Y relacionándolo con los síntomas clínicos, este tipo de afección intersticial disminuye el recambio gaseoso a nivel de la membrana alveolo capilar, haciendo que caigan las concentraciones de oxígeno, aumenten las concentraciones de CO2 y la respuesta fisiológica pues va a ser disnea, fatiga, taquipnea y taquicardia. Volvemos otra vez, la imagen normal. Tenemos esta imagen que lo que vemos son áreas de consolidación lineares en esta flecha blanca y líneas subpleurales. Y en la siguiente, pues lo que vamos a encontrar, áreas de vidrio despulido, así se ve el vidrio despulido, netamente inflamación pulmonar, y estamos viendo consolidación inicial. Nuevamente, como todas las enfermedades virales, es una afectación del intersticio pulmonar muy grande, muy difusa, y conforme pasan los días vamos a tener las imágenes de consolidación, vamos a tener las imágenes pleurales, y por supuesto, esto se va a interpretar en el paciente como un daño respiratorio aguda, comprometiendo todas las unidades alveolares de intercambio gaseoso. Otras imágenes, recordando la tomografía normal, y acá, este es un paciente que tiene más de 7 días con el problema. Y lo que vemos son cambios de panalización periférica. Estos cambios de panalización son los mismos que se pueden ver en fibrosis pulmonar idiopática, fibrosis pulmonar de cualquier otra etiología. Y quiero que vean que dentro de todas las imágenes que les estoy compartiendo,
Esto ocurre en un paciente en promedio entre 2 y 14 días después del diagnóstico. Es una afectación muy grande, es un compromiso pulmonar muy grande y como ustedes han podido ver, podemos encontrar muchas imágenes. Pero siempre empezamos con un daño intersticial agudo, las imágenes de vidrio despulido, seguimos con áreas de consolidación y luego empezamos a ver patrones como el broncograma aéreo que está representado en la imagen de la derecha con la flecha negra, áreas de consolidación, haciendo que no exista ninguna imagen que sea representativa, exclusiva de esta enfermedad. Estos hallazgos, pues vemos, pueden estar en cualquier sitio, incluyendo estas imágenes que se dan con áreas de consolidación subpleural, áreas de consolidación periférica en todo el pulmón. Y como les digo, estos no son pacientes que tengan 4 o 5 meses de tener problema pulmonar. Son pacientes que tienen 1 o a lo máximo 2 semanas de este tipo de situación. Ahora, esta publicación la encontré precisamente para esta plática y nos habla del problema que tenemos. Estos son 2 pacientes que fueron a cirugía por un adenocarcinoma pulmonar. Las tomografías post cirugía, como ustedes pueden ver por todas las complicaciones que tienen, empiezan a tener ya daño principalmente imágenes en vidrio despulido de todas las áreas que están comprometidas acá. Estos hallazgos fueron netamente hallazgos incidentales al hacer las tomografías. Estos pacientes fueron a cirugía y luego en las tomografías posteriores se encontraron estas imágenes. Esto nos hace pensar que un paciente, vuelvo con los pacientes asintomáticos, un paciente asintomático puede presentar esto independientemente de la patología que tenga. Nos estamos enfrentando a un reto diagnóstico muy grande que creo que tenemos que estar a la altura científica para poder tomarlo y sacar adelante a los pacientes. Los retos que yo veo en esto, pues es una enfermedad, es una nueva enfermedad. Los esfuerzos están dirigidos principalmente al tratamiento agudo, evitar la propagación y disminuir el impacto económico y social. El problema que veo es que no existen lineamientos específicos para pacientes en enfermedades crónicas, los pacientes con neoplasias, que requieren un tratamiento a largo plazo, quimioterapia o medicamentos inmunomoduladores. Y yo creo que el reto que tenemos en cada uno de los hospitales, pues se requiere implementación de protocolos locales adecuados a la realidad de cada institución. En lo general, y como estoy viendo que se está desarrollando esta situación, me parece que cuando estén disponibles las pruebas deben realizarse a los pacientes, ya que un 30% de población va a ser asintomático y no sabemos a qué paciente vamos a estar exponiendo a una quimioterapia si no tenemos un resultado palpable. Y otro de los retos que no coloqué acá, pero me parece muy importante, es que al haber trabajado en el ICS, yo entiendo que los tiempos de tener una radiografía o una tomografía difieren mucho de que el paciente pueda llegar a hacérselo, ver el proveedor y tener el resultado. Pero el reto es de tener las imágenes lo más pronto posible, ya que las características clínicas de los pacientes se van a dar en los casos cuando ya empiece el deterioro pulmonar. Y tenemos que actuar antes que ese deterioro empiece en los pacientes para poder seguir su terapia oncológica. Esto es lo que les traía preparado, pues como ustedes ven y como habló la doctora Vilma, netamente nosotros podemos presentar las experiencias de otros países, pero creo que son enriquecedoras hasta este momento y creo que nos pueden dar mucho de qué hablar. Pues si tienen preguntas, me parece que es el momento. Fíjate que pusieron aquí
En Guatemala existe mucha patología pulmonar crónica, además de cáncer de pulmón. ¿Qué opinión tiene sobre el diagnóstico clínico o qué signos clínicos nos darán sospecha en estos pacientes con otras patologías crónicas pulmonares? Bueno, mira, no hay ningún signo patognomónico de esta patología, pero te puedo comentar algo. Principalmente todos los pacientes que tienen enfermedad pulmonar de mucho tiempo se mantienen en un plató. Los pacientes se mantienen, incluso dentro de su gravedad, se mantienen estables. Cuando el paciente empieza a deteriorarse, lo primero que debes ver es que el paciente empieza con dificultad para respirar. No tienes que esperar a que veas la fatiga. Y dependiendo de la patología que vas a tener, por ejemplo, si tienes fibrosis pulmonar, lo que pasa con este tipo de pacientes es que aumentan la cantidad de tos. Si tienes un paciente con EPOC, puede aumentar la cantidad de tos, puede aumentar las sibilancias, puede aumentar la fatiga. Si tienes un paciente asmático, lo que vas a tener es que va a haber un deterioro de su clase funcional. Debes siempre preguntarle al paciente cuáles son los síntomas nuevos que presentó, incluyendo más tos, más flema, más fatiga, buscando los signos cardinales de cada enfermedad, porque al momento no hay nada que nos pueda decir clínicamente si tienes o no tienes este tipo de enfermedad. En lo particular, yo te puedo decir de que al estar viendo pacientes, he enviado un par al hospital de Villanueva y lo que los pacientes siempre van a estar consultándote es por dificultad para respirar. Siempre en un grado mayor a la que tenían anteriormente. Ok, Francisco, fíjate que en cuanto a los pacientes oncológicos, cuando uno compara la epidemia del 2009 del H1N1, en los pacientes con problemas hematológicos la mortalidad llegó a ser de 17% y en los pacientes con problemas de neoplasias sólidas del 13%. Mientras que la influenza normal aproximadamente un 2%, pero solo ha habido un reporte de un estudio precisamente de los chinos que salió publicado en marzo, donde el 1% tenían cáncer de los pacientes y llegaban a tener mortalidad hasta del 37%, ¿verdad? Entonces esto, incluso la recomendación que sale de la Sociedad Americana de Oncología es que esos pacientes, si no tiene una urgencia oncológica o si bien eh, no lo vas a lograr, no tiene o tiene menos del 50% de posibilidades de quedarse curado, mejor ni le pongas quimio, ¿verdad? Hay que esperar que pase la fase exponencial de la enfermedad para ver qué tratamiento se le puede ofrecer. Sí, tienes razón, porque es algo muy... Ahorita estamos volando solo con nuestra intuición y realmente como les pude compartir y al revisar el tema te das cuenta que la reacción inflamatoria es tan grande que preferiría no exponer a ningún paciente a esta situación, ¿verdad? Sí. Fíjate que dice, te voy a leer 3 preguntas más. Dice, esta es importante. ¿Qué tanto se disemina el virus con las nebulizaciones? Bueno, el virus, recuérdense que el virus se disemina a través de las gotitas que nosotros tenemos. Lo que el paciente puede expectorar y toser es lo que lo va a hacer contagioso. Las nebulizaciones pues deben ser utilizadas siempre dentro de un sistema para cada paciente. Las nebulizaciones y el sistema de nebulizador, si no es tratado adecuadamente, en este caso yo lo pondría de tipo desechable, porque esto es estar con un virus que se tenga, con una partícula infecciosa que esté dentro del sistema, que no fue limpiado adecuadamente, vas a seguir teniendo ese mismo problema. Es extremadamente contagioso con ese tipo de situación. Recuérdate que la nebulización lo que hace es diseminar las partículas en partículas más pequeñas que lo estás pudiendo llegar hasta el alveolo.
es algo extremadamente contagioso. Gracias, Francisco. Fíjate Eh, que... Ajá. Hugo, ¿puedo hacer una pregunta Sí, claro. hablada? Adelante, adelante. Sí, doctor, muchas gracias. Soy Gustavo Oliva. Eh, Me llama la atención, usted nos presenta los datos radiográficos de imagenología en relación a cómo se puede presentar el paciente. Tanto aquel asintomático que fue a cirugía y posteriormente pues desarrolla la enfermedad agresiva, como aquel que definitivamente esos hallazgos me hacen pensar, usted me lo confirmará, que el paciente va a requerir un tipo de soporte ventilatorio o un tipo de soporte de oxigenoterapia, ya sea con ventilación mecánica invasiva o no requerirlo. Ahora, desde ese punto de vista, ese es el porcentaje más pequeño de pacientes que vamos a ver. Y pues las grandes estimaciones y lo que hemos aprendido todos es de que va a ser un 5% de estos pacientes. Muchos pacientes no van a consultar a la clínica, o sea, no van a consultar al hospital, el 80%. Ahora, ese restante que nos está quedando, que no va a requerir cuidado crítico, pues de repente va a requerir algún tipo de terapia ventilatoria asistida. ¿Alguna recomendación suya, ya sea desde el punto de vista de imagenología o desde el punto de vista clínico, que nos pueda orientar y tomar un horizonte claro y decir, pienso que va a derivar a esto o pienso que va a derivar a lo otro, como para poder uno ir haciendo alguna subclasificación clínica de esos pacientes? Bueno, mira, yo te voy a decir esto, si nosotros estuviéramos en un mundo ideal, como lo estamos viendo en China, Italia, España, la mayoría de los pacientes que entran al hospital van directamente a tomografía por las suspicacias de la radiografía, ¿verdad? De que depende mucho de quién lo vaya a interpretar. Ahora, si lo traducimos nosotros a algo práctico de nuestra vida diaria, yo te dijera que por lo menos todos los pacientes que tú tienes sospecha debes hacerles una radiografía, porque tenemos que tener muy claro si hay o no compromiso, ¿verdad? Y tienes que tener la radiografía del centro de imágenes que más certeza tengas que lo están haciendo bien. Todos los pacientes deben tener imágenes, Ok, absolutamente todos. Doc, y aprovechando ese punto que usted nos dice ahora, por ejemplo, tengo, porque hay algunas referencias y como hay infectólogos en el grupo de la conferencia, también sería importante de escuchar un debate en relación a, tengo una prueba que es negativa, una prueba, un test de PCR de retrotranscriptasa, pero la imagen el laboratorio de imagenología es positiva. Eso se ha traducido como que la prueba podría tener una sensibilidad del 75%. ¿Qué opinión le merece ese comentario como, y para tratar de llevarlo a la práctica clínica? Bueno, mira, recuérdate que nosotros estamos acostumbrados a tratar pacientes, ¿verdad? Antes de tratar resultados o tratar imágenes. Si un paciente lo que tiene es dificultad respiratoria, lo puedes hacer muy objetivo midiendo la oximetría y la relacionas también con la FiO2 que está el paciente y con su frecuencia cardíaca. Si teniendo una FiO2 del 21%, no estás obteniendo más del 90% y tienes una imagen en la cual te dice que hay algún daño pulmonar inicial, no preguntes más, tienes que llevarlo a un hospital para darle oxigenoterapia en cualquier modalidad, ya sea ventilación invasiva, ventilación no invasiva, solamente oxígeno y darle una concentración mayor. Recuérdate que lo que va a mandar es la clínica del paciente. Ya lo que tu diagnóstico debería ser un daño pulmonar agudo, si tienes una imagen que te está dando un daño intersticial agudo con una repercusión fisiológica en la cual tú tienes concentraciones de oxígeno menor. Después le pones el nombre, pero lo principal es que tienes que tratar el síndrome respiratorio agudo. Después, en este momento yo creo que yo no soy la persona más indicada como para decirte qué prueba es la mejor. Y de hecho, te puedo decir que lo que estamos viendo en el mundo es que hay cada semana más o menos están sacando una prueba mejor que otra
para tener una sensibilidad específica. En lo que nosotros llegamos a este punto, tenemos que basarnos en esto. Hay un paciente que tiene dificultad para respirar, más una imagen, pues lo tienes que tratar. Y lo tienes que tratar primero con altas concentraciones de oxígeno, dependiendo y la modalidad que vas a escoger va a ser la que el paciente vaya necesitando en ese momento. No me voy a atrasar más en el tratamiento de darle oxigenoterapia a ese paciente. La última intervención, Ronald, si quisieras agregar algo. Sí, claro que sí. Buenas tardes, Ronald Galdames, doctor. Mucho gusto. Hola, Ronald. Realmente, en cuanto a la sensibilidad de las pruebas, como para hablar un poco con el doctor Oliva, sí que la sensibilidad de las pruebas de la RT-PCR, dependiendo de qué gen es el que está detectando, mencionábamos la última vez, si hablamos realmente de ello ¿Aló? ¿Me escuchan? Te escucho cortado. Tal vez pueden poner en mute sus micrófonos todos, solo el speaker y el que está preguntando, así no nos confundimos. Gracias. Sí, les decía básicamente, si el gen detectado es a nivel del gen específicamente, pues entonces sí tenemos una sensibilidad del 75 al 85%, es decir, que nos queda básicamente 20% de falsos negativos. Y entonces acá, como mencionaba el doctor, el realizar un triage con la tomografía y los hallazgos clásicos, pues podría orientarnos a que el paciente puede estar en un falso negativo y que realmente tendríamos que repetir la prueba. Y entonces, pues tendríamos que realizar una prueba confirmatoria en la cual sí vamos a localizarnos en la región abierta de transcripción, básicamente, que es la de 1AB, que sería la de la transcriptasa, y eso pues, aumentaría la sensibilidad hacia el 95%. Entonces, básicamente eso sería realmente la unión entre el estudio de tomográfico y la prueba más sensible, pues sería excelente, ¿verdad? Que es lo que realmente se está haciendo en Italia y en España, ¿verdad? Realmente unir la tomografía con la prueba mayor sensible, en este caso, pues, de la transcriptasa. Gracias, doctores. Okay. Aquí recibí un par de preguntas y lo voy a tratar de resumir, Hugo, para no quitar más tiempo. Hay un score que están preguntando sobre los lóbulos afectados. Recuerden que ese score ya se utiliza desde hace tiempo, no es solamente para el COVID-19, sino es un score para ver el daño de edema pulmonar agudo. Y como lo mencioné en el transcurso de esta plática, pues al tener nosotros permeabilidad vascular, lo que vas a empezar a tener es signos de edema agudo del pulmón. Entonces, funciona bastante. Si ustedes están acostumbrados a utilizarlo, está bien, utilícenlo. Pero no te va a hacer la diferencia, porque lo que te va a hacer la diferencia es el grado de oxigenación del paciente y qué tan rápido tiene que ir progresando a los métodos de oxigenoterapia que vas a tener. O por cánula nasal, por cánula con reservorio, ventilación invasiva, ventilación no invasiva. El ultrasonido pulmonar para esto no funciona. El ultrasonido pulmonar te sirve para ver masas, colecciones líquidas, pero tiene muy poca sensibilidad para los problemas de intersticio pulmonar. De hecho, para intersticio pulmonar, y como lo estamos viendo en este momento, la elección es la tomografía. Aquí dicen que ya está validado el ultrasonido para el triage de COVID. Pues bueno, desconozco cuántas personas tienen la especialidad de ultrasonido pulmonar torácico acá en Guatemala. No sé si vamos a tener más problemas con eso, pero lo que sigue siendo para intersticio pulmonar, lo repito, es la tomografía de pulmón, tomografía de tórax. Bueno, Francisco, y como siempre este tema da para bastante, yo creo que se nos queda tiempo. Al final podemos
organizar una ronda de preguntas o de participaciones, porque es importante estar al tanto de todas las ideas y pensamientos. Gracias, Francisco. Claro que sí. Muchas gracias a ti por la invitación.